despierta ya y hablaré contigo. Con nosotros el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo con todo mi corazón para el prefecto honorable Pablo Naves y los integrantes de la Cámara Municipal, variadores que le acompañan. Que Dios le bendiga grandemente. Y a todos los aquí presentes, y que Dios en esta noche nos hable directamente al corazón y nos abra el entendimiento para comprender su programa correspondiente a este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Para esta noche tenemos un tema muy importante. El arrebatamiento espiritual y arrebatamiento literal de la Iglesia del Señor Jesucristo, para el cual leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 17, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que Dios bendiga nuestras almas y nos permita entender su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Pablo nos habla del arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo. Ese arrebatamiento también en el mundo cristiano se le llama el rapto de la Iglesia de Jesucristo. Y ahora tenemos que comprender quiénes serán arrebatados al cielo. Es la Iglesia de Jesucristo, compuesta por los creyentes en Él, que lo han recibido como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo
y han recibido su Espíritu Santo. Esos son los que si físicamente han muerto sus cuerpos, serán resucitados en el día postrero. Serán resucitados en un cuerpo eterno. Y los que vivimos en este tiempo final y permanezcamos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, seremos transformados. Jesucristo prometió la resurrección de los creyentes en el que han partido para el día postrero. En San Juan capítulo 6, verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es una promesa de Jesucristo, la resurrección de todos los creyentes en Él que han partido. Y es una resurrección en un cuerpo eterno para vivir con Cristo por toda la eternidad en su reino. Será un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo igual al cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que Cristo ha prometido para todos los creyentes en Él. Nadie más puede hacer una promesa tan grande como esa. Nosotros en esta vida terrenal luchamos por lo terreno para sobrevivir la cantidad de años que nos toca vivir en la tierra. Pero al final, nuestro cuerpo físico tiene que morir. Dios nos da la oportunidad de vivir en este cuerpo mortal, corruptible y temporal para hacer contacto con la vida eterna, que es Jesucristo nuestro Salvador, recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo y así recibir vida eterna, para en el día postrero recibir el cuerpo físico y eterno y glorificado que Él ha prometido para todos los creyentes en Él. Nosotros tenemos que estar conscientes de esta realidad, porque de otra forma ocuparemos todos los días de nuestra vida en las cosas terrenales, y las cosas terrenales son temporales. Es solamente por un tiempo, y el que se ocupa de las cosas terrenales y se olvida de las cosas de Dios, para ellos Cristo ha dicho: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirvió vivir en esta tierra. No comprendió el propósito de la vida terrenal. El propósito de nuestra vida aquí en la tierra no es solamente para comer, trabajar, dormir y después morir, sino para buscar la vida eterna, para buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Son las añadiduras de la vida. Ahora tenemos que comprender estas cosas para estar conscientes de que todos tienen la oportunidad de vivir eternamente, y solamente hay una forma. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí tenemos el camino al árbol de la vida para vivir eternamente. Tenemos la verdad, la única verdad, que es Cristo, y tenemos la vida eterna. Todo lo encontramos en Jesucristo.
nuestro Salvador. Y ahora, comprendiendo estas cosas, entonces aprovechamos bien nuestro tiempo buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, para tener así el derecho a vivir eternamente en el glorioso reino de Jesucristo. En la actualidad, físicamente, vivimos en el reino de los gentiles, pero el reino de los gentiles va a ser quitado. El reino de los gentiles comenzó con la cabeza de oro de la estatua que vio Nabucodonosor, y esa cabeza de oro representa a Nabucodonosor y su imperio, y luego vino el pecho y los brazos de plata, que es el imperio medo-persa, el cual vino después del imperio babilónico, y después de ese imperio medo-persa vino el imperio de Grecia, representado en el vientre los muslos de plata, de bronce, y luego de ese imperio griego vino el imperio romano, representado en las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido, que es el imperio de los gentiles, el cual en el día postrero será quitado. En la etapa final del reino de los gentiles, que se encontrará en el día postrero en los pies de hierro y de barro cocido, el anticristo lo estará gobernando, pero Cristo, la piedra no cortada de manos, en su segunda venida quitará ese imperio o reino de los gentiles y establecerá su reino aquí en la tierra, y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, conforme a Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, donde nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí podemos ver que los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo, en ese glorioso reino milenial de Cristo, donde Él estará como Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado en el trono de David, allá en Jerusalén, sobre el trono de David, gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y para ese reino, la gente tiene que ser preparada. Y por eso es que Cristo ha estado lavando con su sangre preciosa a millones de seres humanos que han venido a vivir en este planeta Tierra, los cuales le han recibido como su Salvador, y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido el Espíritu de Cristo, y por consiguiente han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios y pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Si murieron sus cuerpos físicos, serán resucitados en un cuerpo eterno, y si permanecen vivos hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, pues seremos transformados y tendremos el nuevo cuerpo, y todos seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Y todo eso ocurrirá cuando la trompeta final, o gran voz trompeta, o trompeta de Dios, que es esa séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que les leí, cuando haya sonado, cuando haya dado todo su mensaje, entonces vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora, ¿qué es la trompeta final? O gran voz de trompeta, o trompeta de Dios. Para poder comprender qué es esa trompeta, veamos Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, donde nos dice el apóstol San Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el séptimo milenio.
Es el ciclo divino mencionado por Cristo como el día postrero en el cual Jesucristo resucitará a los muertos en Cristo que han partido y nos transformará a nosotros los que vivimos. Eso es para el día del Señor, que es el séptimo milenio. Y hoy detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta voz como de trompeta no es una trompeta literal, es la voz de una persona hablando en el día postrero, hablando en el séptimo milenio. Y por cuanto es una gran voz de trompeta, contiene un mensaje urgente para el pueblo de Dios, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es esta persona que se llama alfa y omega, primero y último? El que habla con esa gran voz de trompeta en el día postrero. El alfa y omega es nuestro amado Señor Jesucristo, hablando en el día postrero a su iglesia en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde se entrelaza la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y ahora podemos ver lo que es esta gran voz de trompeta, o trompeta de Dios, o trompeta final. Es la misma trompeta de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que dice: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esa voz de trompeta es la voz de Cristo, el que promete darnos a conocer todas las cosas que han de suceder en este tiempo final, luego de las que ya han sucedido en estos 2000 años que han transcurrido de Jesucristo hacia acá. Y ahora, para escuchar su voz y obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder, tenemos que subir a donde Él está. Él ha estado en su iglesia de edad en edad. Su iglesia ha estado siendo construida por creación divina. A medida que han ido pasando los siglos, Cristo ha estado hablando en medio de su iglesia, por medio de sus mensajeros, y ha estado llamando y juntando a sus escogidos de edad en edad. Y así han estado viniendo millones de seres humanos a Cristo, recibiéndolo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y así obteniendo el nuevo nacimiento en el reino de Dios, naciendo de nuevo en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, y ha venido a ser parte de ese cuerpo mixto de creyentes. Y la iglesia de Jesucristo ha ido creciendo en la forma de un monte, porque un monte representa un reino, y ese es el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el monte de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y en este tiempo final se encuentra la etapa más gloriosa, la etapa de la cúspide del monte de Dios, llamada la edad de la piedra angular. Es como la escalera que vio Jacob en su sueño, que se apoyaba en tierra, y la parte alta de la escalera llegaba al cielo, y en la parte alta de la escalera vio a Dios sentado, y desde allí le habló a Jacob. Y en la parte alta de la casa de Dios, de la iglesia de Jesucristo, de ese monte espiritual, para el día postrero estará Jesucristo hablándole a su pueblo con esa gran voz de trompeta, todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora la pregunta es: ¿por medio de quién estará hablándonos Jesucristo todas esas cosas que deben suceder pronto? Porque Él en el pasado estuvo hablando por medio de sus mensajeros. En Apocalipsis capítulo 22,
Verso 6 en adelante nos dice por quién hemos de obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Porque por medio de ese ángel mensajero es que Jesucristo habla en el día postrero todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese ángel mensajero de Jesucristo viene ungido con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, y en ese ángel mensajero Jesucristo coloca su palabra, y ese ángel mensajero habla la palabra de Jesucristo a la iglesia de Jesucristo y al mundo entero y al pueblo hebreo, y da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y por cuanto es la voz de Cristo, el mensaje de Jesucristo y su ángel mensajero es la trompeta final, o gran voz de trompeta, sonando en este tiempo final y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, y completando así el número de los escogidos de Dios, completando así el cuerpo místico de Cristo, completándose así la iglesia de Jesucristo. Y cuando sea completado el cuerpo místico de Cristo, entonces vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos. Por eso es tan importante escuchar esa gran voz de trompeta o trompeta final y subir donde está esa voz hablando por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Jesucristo se encuentra en la edad de la piedra angular, hablando por medio de su ángel mensajero. Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Sobre la raza humana hay hambre y sed. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Y esa palabra de Dios correspondiente a este tiempo final es el mensaje de la gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Hay hambre en el alma de los seres humanos. Hay hambre espiritual en el alma de la juventud. Por eso encontramos que la juventud en algunos países se ha descarriado una gran parte de la juventud y se ha ido a los vicios, a las drogas y a un sinnúmero de cosas negativas que han afectado a la juventud y por consiguiente han afectado a las familias y por consiguiente han afectado a las naciones. Es que hay hambre en el alma de las personas. ¿Y cómo sucede? Físicamente. Cuando la persona no tiene que comer, siente hambre, y si no consigue que comer, la persona se va debilitando, se va enfermando y le vienen los problemas de salud a la persona. Y cualquier enfermedad se le pega y se muere la persona o se muere de debilidad. Y así sucede con la juventud en todas las naciones, como también los niños y como también los adultos. Así como necesitamos comida física para nuestro cuerpo físico, necesitamos comida espiritual para nuestra alma. Jesucristo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algunas veces nos ocupamos de alimentar nuestro cuerpo físico, pero nos olvidamos de alimentar lo más importante,
que es nuestra alma. Y nuestra alma tiene que ser bien alimentada con la palabra de Dios, que corresponde al tiempo en que la persona vive. Una persona en lo físico no puede decir: yo comí ayer, o yo comí la semana pasada, así que no tengo que comer hoy. Jesucristo dijo que orando, una de las cosas que debíamos pedir era el pan nuestro de cada día. Una persona no dice: como yo comí ayer, ya no voy a comer hoy. Ya yo comí ayer, no necesito más comida. No dice así. Más bien dice: yo comí ayer, pero eso fue ayer. Yo necesito comida, la comida de hoy. Y así se necesita lo espiritual también. Dios nos ha dado comida espiritual para días anteriores, para etapas anteriores, para edades y dispensaciones anteriores. Y para este tiempo necesitamos la comida espiritual de nuestra edad, de nuestro día espiritual, del día postrero. Y ese alimento es la palabra de Dios prometida para este tiempo, el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Sin ese mensaje, la persona estará con hambre en su alma y se debilitará. Pero cuando come el alimento espiritual correspondiente al día postrero, recibe fortaleza espiritual para vivir y para luchar y para caminar siempre hacia adelante, sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo. Y los vicios de la juventud desaparecen, porque los vicios son como los gérmenes, como esas enfermedades que se le pegan a las personas, y si están débiles, los tiran a la cama, los mandan para el hospital. Pero las personas, cuando se mantienen bien alimentadas y mantienen bien alto su nivel inmunológico, se mantiene en buena salud. Y nuestra juventud necesita estar en buena salud. Y la salud espiritual es indispensable para tener una juventud sana, mentalmente, espiritualmente y también físicamente. Porque cuando la juventud está sana espiritualmente, obtiene una buena salud mental y también obtiene una buena salud física. ¿Por qué? Porque el dinero que gana no lo invierte en vicios, sino que lo usa para alimentarse bien y lleva una vida buena, una vida productiva, una vida favorable para su hogar, para su comunidad, para su nación, para su iglesia, para todos los que le rodean y para él mismo. Y así es como queremos a nuestra juventud. Pero para eso necesitamos que coman el alimento espiritual para el alma, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la juventud tiene hambre espiritual, hambre de oír la palabra de Dios. Y cuando la escucha, allá en el alma, siente ese alimento, esas vitaminas, y recibe esa fortaleza y dice: esto era lo que yo estaba esperando, esto era lo que yo necesitaba. Y comienza a sentirse fuerte espiritualmente y le dice a los vicios: quítate de mí, échate a un lado, que yo sirvo a Cristo y sirvo a mi comunidad y sirvo a mi nación. Y aprovecha bien los días de vida que Dios le ha dado. Así es como queremos a nuestra juventud. Siendo bien alimentados, tenemos
una esperanza de vida eterna con nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos una fe firme en lo que Cristo ha prometido para los creyentes en Él. Y ahora, Él nos dará un nuevo cuerpo. Por eso tenemos que hacer buen uso del que ya Él nos ha dado. Y si en lo poco somos fieles, en lo mucho Él nos pondrá. Si somos fieles, estando en este cuerpo, que solamente vive de 70 a 100 años, normalmente, pues Él nos pondrá en un cuerpo que vivirá por toda la eternidad. Cuando usted lo reciba, lo verá jovencito, representando de 18 a 21 años, si se mira en el espejo. Y cuando vuelva a mirarse, para ver cuántos años se representa, digamos que a los 1000 años, usted dirá, pero si está igual, ni una cana le ha salido, ni una arruga. Ese es el cuerpo que Jesucristo tiene. Ese es un cuerpo glorificado. Y esa es la clase de cuerpo que Él le dará a usted y me dará a mí. Ahora, vale la pena servir a Jesucristo. Él es el único que tiene vida eterna, porque Él es la vida eterna. Y Él ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y Él ha dicho que nos dará un cuerpo eterno. Ven que el servir a Cristo no es una tontería, sino que es la cosa más sabia que un ser humano puede hacer. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora podemos ver que no servir a Cristo es ser un ignorante. Vivir en esta vida sin tener sentido del motivo por el cual ha venido a esta tierra. Tenemos que comprender por qué estamos en este planeta Tierra y tenemos que cumplir el propósito divino para el cual hemos venido. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 1 y adelante: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él ha prometido su segunda venida. Y Él viene por nosotros para llevarnos a la casa de nuestro Padre Celestial. Y eso es el arrebatamiento físico de la iglesia de Jesucristo. Pero antes de tener el arrebatamiento físico de la iglesia de Jesucristo, tenemos que subir donde Él está, a la edad de la piedra angular, y ahí escuchar su voz. Ese es un arrebatamiento espiritual, para escuchar la voz de Cristo y ser preparados para ser transformados y ser arrebatados en este día postrero e ir con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Por eso es que necesitamos subir donde Él está hablando con esa voz de trompeta por medio de su ángel mensajero. Todas estas cosas que deben suceder pronto. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Y por qué habla por medio de un hombre? Pues siempre así lo ha hecho. Siempre Él ha hablado por medio de hombres llamados profetas, porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3 verso 7. Y también en Deuteronomio
capítulo 18, verso 15 en adelante. Dice el profeta Moisés: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Y por qué el profeta Moisés dice que lo escuchen, que escuchen a ese profeta? Porque Dios coloca su palabra en la boca del profeta que él envía. Y escuchar al profeta que Dios envía es escuchar a Dios. Porque la voz de Dios, la palabra de Dios, está en la boca de ese profeta. Ese profeta es la voz de Dios hablando a los seres humanos. Vean, en este mismo capítulo 18, verso 18 al 19 dice, de Deuteronomio: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. O sea, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que le envía. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué es lo que habla el profeta que Dios envía? Todo lo que Dios le manda a hablar. Y eso es lo que Dios coloca en la boca de ese profeta. Pedro en una ocasión le dijo a Jesús: tú tienes palabras de vida eterna. Porque Dios coloca su palabra en la boca del profeta que le envía. Y Jesús, siendo profeta, el profeta más grande que haya venido a la tierra, tenía en su boca la palabra divina, la palabra de vida eterna. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. San Pedro, citando este pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 al 23, dice que el que no escuche será desarraigado del pueblo. Pierde el derecho a ser parte del pueblo de Dios y por consiguiente pierde el derecho a la vida eterna. Porque no escuchó, no a un hombre, sino a Dios, hablando por medio de un hombre. Y no escuchar la voz de Dios es perder el derecho a la vida eterna. Jesucristo en una ocasión dijo: mis palabras son espíritu, son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. San Juan capítulo 5, verso 24 nos dice así: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra y cree al que envió a Jesucristo tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Pero el que no escucha ya es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Los incrédulos no entrarán a la vida eterna, solamente los creyentes. Y ahora vean ustedes, todo ser humano tiene libre albedrío y cada persona debe usar ese libre albedrío para beneficio de su alma, creyendo la voz de Dios, creyendo su palabra, para así recibir la bendición del cielo. Vean lo sencillo que es. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Necesita escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, en el tiempo que le toca vivir. Todo es sencillo. El ser humano necesita comprender que el programa de vida eterna es lo más sencillo que hay.
no tiene que ir al cielo la persona en un cohete para ir a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios siempre ha estado en la tierra, en diferentes edades, en diferentes dispensaciones, y ha estado hablándole a los seres humanos. Miren cómo dice San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿cómo habló Dios? Por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y por qué dice que Dios en los postreros días ha hablado por medio de su Hijo? O sea, ha hablado por medio de Jesucristo. Porque cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, que es el primero de los días postreros. Los días postreros, delante de Dios, para los seres humanos, son los milenios postreros. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, nos dice que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y también lo dice el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Ahora podemos ver lo que son los días postreros. Delante de Dios los días postreros para los seres humanos son los 3 milenios postreros: quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y el quinto milenio comenzó cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Por eso San Pablo dice que Dios habló en los postreros días por medio de su Hijo. Y todavía estamos en los postreros días. Ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio de los 7 milenios, desde Adán hacia acá. Y de Cristo hacia acá ya han transcurrido 2000 años de los 3 días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son 3 milenios. Ya han transcurrido 2 milenios y nos queda el último milenio o séptimo milenio, en el cual Jesucristo envía a su ángel mensajero y coloca su palabra en la boca de su ángel mensajero, y él unge a su ángel mensajero, y su ángel mensajero habla ungido por el Espíritu de Cristo todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo coloca en su boca, y cuando las habla, el pueblo está escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, por medio de su profeta mensajero, que es un profeta dispensacional. La primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. De esa clase de profeta, solamente Dios tiene 7 profetas, que son Adán, Set, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el ángel de Jesucristo. Solamente 7 profetas dispensacionales. Cada profeta dispensacional ha sido enviado por Dios con el mensaje correspondiente para esa dispensación a la cual ha sido enviado. Ese profeta mensajero que es enviado en cada tiempo trae el mensaje para una nueva dispensación que él mismo abre y establece ese mensaje, y Dios comienza a tratar con el pueblo de acuerdo a ese mensaje y de acuerdo a esa dispensación. Las dispensaciones se entrelazan unas con otras. Ahora podemos ver
que nosotros estamos viviendo en el tiempo final, en el día postrero, en el séptimo milenio, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, que es el día postrero, en donde todos tenemos la oportunidad de oír la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, la gran voz de trompeta del Alfa y Omega, del primero y el último, la gran voz de trompeta de nuestro amado Señor Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así abriéndonos el entendimiento para poder comprender todo el programa divino correspondiente a este tiempo final, y así ser alimentados en nuestras almas en este tiempo final. En Apocalipsis 22, verso 16, Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía Jesucristo? A su ángel mensajero, que es el profeta mensajero del día postrero, o sea, del séptimo milenio, del día postrero prometido para ser manifestado en este tiempo final. De los 3 días postreros, el séptimo milenio es el tercero de los 3 días postreros. De los 3 milenios postreros, el séptimo milenio es el milenio postrero. Así como en la semana tenemos 7 días, y los 3 días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado. Y los 3 días postreros delante de Dios para los seres humanos son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Ahora hemos visto este misterio de los días postreros y hemos visto que estamos viviendo en el día postrero, que es el séptimo milenio, en donde se tienen que materializar todas las cosas que Él ha prometido para este tiempo final, en donde un rapto espiritual se efectúa al nosotros subir, donde Cristo está hablando con esa gran voz de trompeta y dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Eso es nuestra subida a la edad de la piedra angular. Eso es un arrebatamiento espiritual, para oír la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, dándonos a conocer todos estos misterios del programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Y el rapto literal es cuando seamos transformados, nosotros los que vivimos, al ser resucitados los muertos en Cristo, y nosotros transformados, luego nos iremos con Jesucristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Ese es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo literal, y es para todos aquellos que estarán escuchando la voz de Cristo en el día postrero, y para los que escucharon la voz de Cristo en el tiempo en que ellos vivieron, en las edades pasadas. Para mí ha sido un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del arrebatamiento espiritual y arrebatamiento literal de la iglesia de Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios. Y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados. Que las bendiciones de Cristo sean sobre todos ustedes y nos abra plenamente el entendimiento para comprender todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, y estar listos para nuestro arrebatamiento literal y ser llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de la boda del Cordero. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes,
y que Dios les continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche. Que Dios les bendiga y buenas noches para todos. Muy bien, podemos decir con alegría de corazón, gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y podemos confesar también, y yo seré transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Gracias a Dios. Amén y